En la primera parte de este programa dedicado al historiador, biógrafo, ensayista y empresario cultural Enrique Krause, conocimos la importancia que ha tenido en su vida su relación con su abuelo paterno, Saúl Krause, sobre quien en su libro Travesía Liberal pinta una bella y conmovedora acuarela, como él la califica. Vimos también su relación con su abuelo adoptivo, Daniel Cosío Villegas, cuya biografía escribió, y vimos los inicios de su trabajo como historiador. Hoy hablaremos de su relación con el poeta y premio Nobel Octavio Paz, y de sus ya muchos libros, de su obra como editor, sus reconocimientos nacionales e internacionales, y de su labor como empresario cultural. En el sepelio de don Daniel, tú escribes que tuviste la fortuna de conocer a quien sería tu más grande figura tutelar, Octavio Paz. Sí, fue una sorpresa para mí. De pronto, una vez terminado la ceremonia, veo que detrás de unos árboles está Octavio Paz, ¿no? Caramba, ¿no? Entonces me le acerco y le digo, señor Paz, pues me presento y me dice, sí, bueno, estamos publicando sus reseñas. Bueno, sí me gustan, ¿no? Algunas me gustan, algunas no me gustan. Así era. Él empezó ya a ejercer la crítica en ese instante. Entonces le dije, tengo un texto sobre Cosío Villegas. Estoy escribiendo su biografía y me dijo, me interesa muchísimo. Entonces, esa tarde me habló por teléfono a mi casa y me dijo, mándelo. Y se publicó ese texto en el número 56 de la revista Plural, 2 números antes de que la revista Plural desapareciera a raíz del golpe contra Excelsior. Julio Scherer. Y allí la revista se dedicó a Cosío Villegas con un texto de Octavio Paz y otro mío. Fundada en 1971, Plural fue una influyente revista que financiaba el periódico Excelsior, que entonces dirigía Julio Scherer. En 1976, cuando se orquestó el golpe contra Scherer y contra Excelsior, Paz y sus colaboradores renunciaron a Plural. En noviembre de ese mismo año, de 1976, Paz publicó el primer número de su nueva revista, titulada Vuelta, a la que pronto se uniría Krause. Y en el número 4 de Vuelta, Alejandro Rossi y Gabriel Said, porque Octavio Paz estaba en Harvard, pero con anuencia de Paz, me invitaron a ser secretario de redacción de la revista. Y desde el número 5, creo, aparece ya mi nombre como secretario de redacción en Vuelta. Esto es febrero de 1977. Y esa decisión cambió mi vida, porque si vamos al título aquel de las obras que tanto le gustaba a mi abuelo, de mis universidades, la universidad de universidades para mí fue haber sido secretario de redacción y subdirector de la revista Vuelta. Un privilegio absolutamente extraordinario. Bajo la dirección de Octavio Paz, la revista Vuelta libró muchas batallas políticas internacionales y nacionales y supo equilibrar bien las armas y las letras, la calidad literaria y la crítica política de altura, la nacional y la internacional, sin rehuir nunca la polémica, pero siempre abierta al diálogo. Y bueno, hay anécdotas de todo tipo, como por ejemplo, hice unos errores. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un día se me ocurrió que en vez de poner en la portada a Haroldo de Campos, el gran poeta brasileño, pero yo le puse Haroldo do Campos,
que es una errata monumental. Y yo le puse a Haroldo do Campo simplemente porque yo recordaba que pues Pelé se llamaba Edson Arantes Donazzi. Entonces, pues a mí, como no sabía yo portugués, se me hizo fácil poner eso. Pues tú te imaginas la llamada de Octavio Paz, me dijo, se van a burlar de nosotros absolutamente todos. Esto es un desastre, lo que usted ha hecho es algo terrible, entienda. Entonces le dije, bueno, si quiere renuncio. No, bueno, no es para tanto, hombre. Y entonces al número siguiente puso una cosa chistosa diciendo, él tenía esta cosa, no sé si la tomó de algún lado, pero lo tenía muy gracioso. Siempre decía, bueno, el duende de las erratas hizo sus travesuras aquí en el número y esto, ¿no? Y luego pasaron cosas siempre hay todo tipo de anécdotas, ¿verdad? Chistosas, curiosas, como una vez se nos coló una errata en una fe de ratas en la palabra errata. Pusimos fe de erratas. Bueno, ya aquello era y de pronto había tantas erratas en la revista que un maloso crítico nos dijo, bueno, además de erratas, ¿qué trae la revista este número? ¿No? Además de erratas. Pero bueno, esas son las anécdotas, que son muchas. Lo bonito era preparar cada número, armar cada número, recibir y leer y revisar los textos de Said y de Rossi y de Salvador Elizondo, las juntas mensuales, qué cosa tan maravillosa. Yo escribiré eso en su momento, pero no estoy para escribir mis memorias, francamente todavía no. Enrique, regresando un poquito a Vuelta, enfrentaron batallas muy interesantes, por ejemplo con la teología de la liberación, el ala marxista de la Iglesia. Sí, eso menos, lo más fuerte fue la polémica con la izquierda mexicana. Claro. Octavio Paz padeció una especie como de, por muchos años, casi una persecución, un ninguneo desde luego enorme, porque sus interlocutores naturales debieron de haber sido los intelectuales de la izquierda, y la verdad es que pecaron de soberbia, de ninguneo, y le terminaron por dar la razón a Paz. Obviamente, prácticamente todos, y desde luego todos los que valen, están en las posiciones de Octavio Paz desde los años 90 para acá. Nunca han explicado por qué están en las posiciones, pero atacaron a Paz en los 70 y 80, y no solo a Paz, a Said, a mí mismo, ferozmente, a Vuelta. Hubo una pequeña guerra civil. Pero por otro lado, fue una polémica muy útil, muy útil. Claro. Yo me metí en N número de polémicas, hablo como ingeniero. y estuvo muy bien, Enrique, ¿alguna vez hablaron Octavio Paz y tú de la importancia de la televisión para transmitir cultura, y historia, conocimiento? Yo creo que él fue el primero, un pionero en esto. Sí. Cosío Villegas ya lo había intentado, lo que pasa es que fue muy al final de su vida. Hizo unas entrevistas allí curiosas, con Lolita Ayala, por cierto, y con Miguel Sabido. Ahí están, en algún lugar. Luego Octavio Paz, intervino, se incorporó a la televisión, y fue muy valiente en eso, muy a contracorriente, fue muy criticado, y luego hizo esos programas hace 20 años justamente, que se llamaban México en la obra de Octavio Paz o algo así. Y invitó para esos programas a interlocutores, a conversar. Y ahí estuvo Salvador Elizondo, y ahí estuvieron varios otros escritores, cada uno en distintos ámbitos del amplísimo árbol de intereses intelectuales de Octavio. Y a mí me tocó conversar con él, dirigido por Héctor Tajonar, que dirigió la serie, hay que decirlo, una conversación con Octavio Paz que preparé con mucho cuidado en torno a la vigencia del laberinto de la soledad. Y salió muy bien, yo creo, esa conversación, y pues ahora la han pasado de pronto en repetición, y me da gusto y bueno, cierta nostalgia, y fue muy intensa y había una buena química. Es un texto que por momentos parece como de textos de ciencia política, de economía. Analiza la segunda edición del laberinto. Ciertamente, sí. Bueno, mire usted, eso obedece a mi vida personal también, evidentemente. Claro. Cuando yo escribo El laberinto de la soledad, lo escribo fuera de México,
con todo el pasado inmediato, Acuesta. por ejemplo, del cardenismo, de la Revolución Mexicana, de la Guerra de España, etc. Fuertemente atacados en su momento, Octavio Paz y Enrique Krause abrieron en la televisión comercial puertas por las que hoy transitan muchos. Son ya muchas las biografías y los libros sobre la historia de México publicados por Enrique Krause a lo largo de toda su travesía, todo lo cual le ha merecido premios nacionales e internacionales. Además, Enrique Krause también es un empresario cultural, actividad en la cual es un verdadero líder. En 1990, Enrique Krause ingresó como miembro de número a la Academia Mexicana de la Historia. En 1992, Enrique Krause se convierte en empresario cultural y funda y dirige Editorial Clio. Krause cuenta que con su serie de libros Biografía del Poder se hicieron unos programas de televisión que se transmitieron en el Canal 13 y luego colaboró en una serie en los Estados Unidos sobre México y entonces vio que en México no se estaban haciendo esta clase de programas. En 1989 cuenta, el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, lo invitó a hacer la telenovela televisiva El vuelo del águila, que en realidad hizo, según Krause, Fausto Cerón Medina. Sin embargo, Krause se interesó más por los videos históricos. En Clio hicimos El vuelo del águila, en realidad lo hizo Fausto, pero los libros los hicimos juntos, los libros ilustrados muy bonitos que salieron, y luego nos seguimos con la vida de María Félix y la vida de cuantas, y con otros libros, Sí, hasta 150 libros ilustrados, pero empecé a concentrarme más en los videos, a imaginar que lo que el país vería con muy buenos ojos es una hora de historia de México documental, a la manera de History Channel en Estados Unidos o en Inglaterra, y por suerte, al fallecer Emilio Azcárraga Milmo, conté con la simpatía y con el apoyo muy entusiasta de Emilio Azcárraga Jan para este proyecto. Habíamos ya formado Clio, Televisa es parte de Clio, es socio de Clio, y yo creo que estos programas, sobre todo poner el año del 68 en la televisión y los programas sobre Díaz Ordaz, francamente con todo lo que yo quería y nos queríamos Emilio Azcárraga Milmo y yo, no los hubiera pasado. El que tuvo los pantalones y la visión de pasarlo fue Emilio Azcárraga Jan, su hijo, y bueno, pues yo les estoy agradecido a los dos Azcárraga y hasta a los tres Azcárraga, porque Azcárraga Vidaurreta, a quien no conocí, bueno, le debo, igual que le debe todo México, el haber hecho la radio mexicana en una gran medida y haber descubierto y creado a tantos cantantes que forman parte de mi vida, ¿no? En 1996 murió Octavio Paz y su revista Vuelta fue clausurada. Entonces, Enrique Krause inició otra de sus grandes aventuras al iniciar la revista Letras Libres, que desde entonces dirige y con la cual continuaría su travesía liberal en otras aguas. Letras Libres es una revista activa que organiza encuentros, como los realizados en Monterrey, Nuevo León. Pero conozca más de esto al regresar. En el 2003, Enrique Krause recibió en España la Gran Orden de Alfonso el Sabio, un reconocimiento extraordinario por la trascendencia de este rey español, de la cual Krause habla con gran pasión. Fallecido Octavio Paz, sus colaboradores en la revista Vuelta se plantearon la cuestión de qué hacer y decidieron crear una nueva revista,
Enrique Krause relata que él adquirió las acciones de la empresa que editaba Vuelta, pero que la nueva revista debía tener otro nombre, pues Vuelta estaba ligada indisolublemente al nombre de Octavio Paz. Paz y sus colaboradores habían creado la Fundación Letras Libres y María José, la viuda de Paz, les permitió utilizar ese nombre. Quienes hicimos la revista amábamos las letras, la literatura y la libertad, pero había que ver contra quién enfocar las baterías, porque tenía razón Jorge Luis Borges cuando dijo que una revista la hacen amigos que apasionadamente aman algo y detestan algo. Al inicio de la Guerra de los Balcanes, se abrió para el mundo occidental algo que muy pocos pudieron prever. Eso escribes en Travesía Liberal. Y pues tú empezaste a verlo desde ese entonces, el peligro de los fundamentalismos exacerbados, los fundamentalismos étnicos, fundamentalismo de razas, fundamentalismos nacionales, ¿no? De la identidad fundamental, el fanatismo de la identidad. Fanatismo de la identidad. Y en ese la identidad religiosa, desde luego, ¿no? Claro. Y en ese contexto nace la revista Letras Libres, que en su primer número pues dejan ver cuál es su misión. El viejo enemigo de la libertad es el nuevo enemigo de la libertad. Sí, muy bien. El fanatismo. Sí, el fanatismo. Bueno, nosotros amábamos las letras, la literatura y la libertad, pero bueno, ya no estaban los totalitarismos allí. Pero tienes razón, Jorge, estaban los fanatismos de la identidad racial que apenas entreveíamos. Y el primer número, yo escribí un largo ensayo sobre el EZLN, sobre el zapatismo, y sobre la teología de la liberación aplicada en convergencia con el indigenismo, viéndolo como una forma más suave, pero una forma del fundamentalismo. Y por eso ese primer número fue sobre ese tema. Pero cuando echamos a andar el proyecto de Letras Libres en España, el primer número que imaginamos y creamos, lo empezamos a trabajar en junio de 2001, sobre el tema fanatismos de la identidad, directamente hablando ya del fundamentalismo religioso. Julio, agosto, y cuando ocurre el 11 de septiembre del 2000, la revista estaba en prensa. De modo que cuando presentamos la revista en Madrid en octubre del año 2001, Fanatismos de la Identidad, la gente me preguntaba, bueno, ¿usted qué tenía información o te sabía? Claro está que yo dije, yo les decía cualquier broma, pero el hecho es que entrevimos, digamos, habíamos entrevisto nuestra vocación con mayor claridad. El enemigo de la libertad en el siglo XXI es el enemigo de la libertad en el siglo XI, que es el fanatismo de la identidad, en particular el fanatismo religioso. ¿Cómo se combate esto, Enrique? Muy difícil, se combate con críticas, se combate con una reafirmación de los principios liberales y con la fe en la persona. Esto no se combate con ateísmo, ni militante, ni se combate con jacobinismo enloquecido. No. Un fanatismo no se combate con fanatismo. El fanatismo se combate con tolerancia, con diálogo, con conversación, con civilidad, con lo que la humanidad ha ganado en apenas 2 siglos de esto, porque es desde la Ilustración para nuestra época, es desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI. Ser fieles a esa tradición de conversación, de crítica, de tolerancia, de libertad. Eso es lo que es Letras Libres. Y me quedó absolutamente claro entonces, ¿no?, que esa es nuestra vocación, a eso debemos dedicarnos, además que debemos también de estar muy atentos a la realidad política nacional que está en tan grave desarreglo, y también de seguir siendo fieles a la primera palabra de nuestro título. Letras, que es literatura. Libres,
que lo dice todo, ¿no? Libertad. En diciembre del 2003, Enrique Krause recibió la Gran Orden de Alfonso X el Sabio, el gran rey español que logró el diálogo entre las tres grandes religiones, judaísmo, catolicismo e islamismo, al reunir a sabios de estas tres religiones en la Escuela de Traductores de Toledo. Y por otro lado, me satisfizo mucho el que esta condecoración tuviera el nombre de Alfonso X el Sabio, porque en su escuela de traductores en Toledo vinculó en un breve y milagroso momento a las tres religiones, en efecto, a las tres tradiciones, como quisiéramos ahora que estuvieran vinculadas. Eso quisieras. Se ve casi imposible, ¿no? Y sin embargo, las tres religiones provienen de Abraham y tienen elementos en común. Por desgracia, los fanatismos de la identidad en el cristianismo, en el islamismo y en el judaísmo, porque los hay en las tres religiones, son los que parecen estar prevaleciendo, ¿no? Yo creo que estamos ante una radicalización de esas tendencias, desde luego en el Islam, también en el cristianismo y sin duda existe también esa componente en el judaísmo. Es muy triste, es muy preocupante. El énfasis está en las diferencias y no en las convergencias. Bueno, como la utopía existe, al menos como tal, en los sueños, se vale soñar. Se vale. Que llegue el momento en donde las convergencias sean más importantes o predominen sobre las divergencias, pero no es el momento en el que estamos viviendo ahora. La larga travesía intelectual que ha recorrido Enrique Krause no ha terminado, pues él todavía tiene mucho que hacer, mucho que darnos. En este año, de 2005, Enrique Krause nos dio un nuevo libro titulado La presencia del pasado. Y en este mismo año se realizó uno de sus mayores sueños, ser miembro del Colegio Nacional, la distinción más alta a la que puede aspirar un hombre de letras en México, como lo dijo el mismo Krause en su discurso al ingresar a esta institución creada por hombres de la altura como Alfonso Reyes, Antonio Caso, José Vasconcelos. Estamos seguros que desde el Colegio Nacional, Enrique Krause hará nuevas aportaciones al conocimiento de nuestra historia y al desarrollo de la cultura.